20, del 24 al 29, estamos ya terminando prácticamente nuestro estudio sobre las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Han sido alrededor de 70 capítulos, por decirlo de alguna manera, 70 transmisiones en este tema. Espero que haya sido una bendición para todos. No creo poder terminar hoy. Ya tuvimos un tiempito perdido, pero vamos a avanzar en lo que podamos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde venimos delante de tu presencia, Señor, esta mañana todavía, para darte gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, y para suplicarte, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, que haya en nosotros un mover glorioso de tu Espíritu Santo, que podamos aprender de tu palabra, que podamos crecer en ti y que podamos aplicar esta palabra en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí disculpen, hermanos, se trae un poquito de alergia, así que esperamos que no haya más interrupciones. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria al nombre de Jesús. ¿Se acuerdan en qué nos quedamos la semana pasada? Estuvimos hablando un poquito acerca de los dos cimientos. ¿Se acuerdan? Quedamos en que estar parado sobre la roca o estar sobre la roca implica por lo menos 3 aspectos que debemos de considerar para no permitir que nuestra casa sea derribada cuando llegan los vientos de tempestad, cuando llegan los ríos y golpean contra la casa. ¿Sí? Ok. En primer lugar, hermanos, algo que en lo que debemos concentrarnos es en que estar sobre la roca implica vivir en santidad. Cuando nosotros vivimos, hermanos, o queremos vivir sobre la roca, queremos cimentar nuestra casa sobre la roca, lo primero que tenemos que entender es esa necesidad de vivir en santidad, cuidar nuestra santidad. Y para cuidar nuestra santidad, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer? Orar. ¿Qué más? Ayuno. La palabra. Necesitamos tener un oído abierto a la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces estamos hablando ahí de la santidad y de la herramienta que tenemos para guardar la santidad, que es la palabra de Dios. Yo puedo orar mucho, yo puedo ayunar mucho, pero si no tengo la dirección del Espíritu a través de la palabra, si yo ayuno, si yo oro, si yo hago lo que sea religiosamente, no va a haber un cambio, no va a haber nada que me frene al momento de que llega la tentación. No sé si me estoy explicando. Se los pongo de esta manera. Hay personas que cumplen con todos los ritos de su religión. Por ejemplo, en Semana Santa. En Semana Santa vemos a mucha gente que sale a las calles, que va en peregrinaciones, que, por ejemplo, los que practican el Islam, una vez en su vida, por lo menos una vez, tienen que ir en una peregrinación a la Meca, así se llama la ciudad, la Meca. Tienen que ir a la Meca, a una mezquita que está ahí, donde está una piedra que supuestamente llegó del espacio, no sé qué, y la tienen en una especie como de cuadro negro, así un monumento, y hay una enorme fila, más hace como un remolino. El otro día le platicaba yo a Leti respecto a ese lugar, y pusimos ahí unas imágenes en YouTube. Me dice Leti, pero qué cantidad de personas. Le digo, sí, qué gentío de gente. Estaba así, hermanos, de peregrinos que van por lo menos una vez en la vida a ese lugar, y lo hacen porque tienen fe en lo que están haciendo. ¿Sí me explico? Tienen esa fe, tienen esa creencia y la aplican a sus vidas. Van, y si no van, si usted no tiene la posibilidad de ir por lo menos una vez en su vida, usted tiene la posibilidad de que otro vaya por usted. Usted le puede pagar el viaje a otra persona y esa persona va en su lugar. Y usted ya cumplió. Entonces, usted puede cumplir con 1 y 1000 ritos religiosos, pero si no está en la dirección de la palabra de Dios, si no está ahí conforme a lo que la palabra de Dios enseña, entonces usted no está cimentando su casa sobre la roca. No sé si
Usted puede cimentar su casa sobre la costumbre o sobre la práctica de dar el diezmo. Usted puede cimentar su casa sobre la práctica de traer ofrenda, de llevar burritos al hospital, de ejercer un ministerio, de ser pastor, de ser músico, de ser X cosa en la iglesia. Pero si no hay dirección en la palabra de Dios, entonces no estamos cimentados sobre la roca. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué, hermanos? Porque es la palabra la base de nuestra fe, es la palabra la norma de fe y conducta que nosotros tenemos. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, el estar sobre la roca implica primeramente concentrarnos en seguir la palabra de Dios. Porque escrito está, dijo Pedro, sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Hay por lo menos dos razones, hermanos, por las cuales debemos de anhelar y de buscar la santidad. En primer lugar, debemos buscar la santidad porque Dios es santo. Número uno, y lo más importante, porque Dios es santo. Jesús nos manda a ser santos porque Él es santo y dio ejemplo y nos mostró, hermanos, la manera correcta de vivir el Evangelio. ¿Se acuerdan de Moisés en el desierto? Allá en el Sinaí, él recibe una visión respecto a cómo construir el tabernáculo de reunión. ¿Se acuerdan? Ok, ¿dónde recibió Moisés esa visión? Allá arriba. ¿Arriba dónde? ¿Arriba del techo? ¿Arriba de un carro? ¿Arriba dónde? Arriba de un monte. ¿Sí? Ok, Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Él edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? Ok, ¿en dónde nos es mostrado a nosotros ese prototipo, ese modelo? ¿Dónde nos es mostrado a nosotros? En el Calvario. A Moisés en el Sinaí, a nosotros en el Calvario. Ahí está nuestro modelo a seguir. Ahí está nuestro modelo a seguir. Tenemos el mejor de los ejemplos, el mayor de los ejemplos, sin duda alguna, el ejemplo en todos los aspectos de la vida del ser humano, Jesús. Es el mayor ejemplo a seguir. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, ¿qué dice? Recuérdenme morderme la lengua, la próxima que va a mandársela. Primera de Juan 1 del 1 al 3. No, primera de Juan, hermano. Usted está en el Evangelio de Juan. ¿Qué dice? Es primera de Juan, hermano. Ok. Lo que era desde el principio. En el principio, estaban leyendo ahorita, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. ¿De parte de quién oyeron? De los profetas y del propio Jesús. Aquí es Juan el apóstol el que está escribiendo. Así que él escuchó de los profetas, quizá de los rabinos y del propio Jesucristo. ¿Sí? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Aquí ya no es lo que alguien me platicó. Aquí es lo que yo experimenté. Aquí es lo que yo vi. Aquí es lo que yo contemplé. ¿Sí? Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Vuelvo otra vez a Juan. En el principio era el verbo.
¿sí? Nuestras manos lo palparon, es lo que está diciendo Juan. Nosotros lo tocamos a Él, nosotros estuvimos en comunión con Él. Dice, porque la vida, que era la luz de los hombres, según Juan 1, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En el principio era el verbo y el verbo era con. Ok, y se nos manifestó lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, Jesús es el mejor y más grande modelo que tenemos. ¿Sí? Ok. En segundo lugar, hermanos, debemos de buscar la santidad para poder tener acceso con confianza al reino eterno de Dios. Vamos a ver qué dice Apocalipsis, hermanos. Capítulo 21, versículo 27. Apocalipsis 21, 27. Ok, no entra en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Ok, entonces debemos buscar la santidad para poder entrar al reino de los cielos, hermanos. No es una opción, no es una sugerencia, es una necesidad obligada que tenemos, ¿sí? Porque Dios es santo, Él exige santidad en aquellos que profesan creer en Él. Y esto es un requisito indispensable para tener acceso al reino de los cielos. Fíjense lo que dice ahí mismo en Apocalipsis capítulo 22, versículos 11 y 12. 22, 11 y 12. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que practica la justicia, o el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Me llama la atención que cuando dice el que es justo, practique la justicia, pero dice todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué dice todavía? Mande. No debe de fallar, no debe de desmayar, no debe de descuidarse. Pasan muchas cosas, hermanos, en un minuto, pasan muchas cosas en un segundo. Ok, ahorita vemos eso. Por lo pronto lo que me interesa es el todavía. El todavía, hermanos, habla de que el creyente, el Hijo de Dios, el que espera llegar un día a la patria celestial, no debe descuidarse. Todavía no llegamos. Todavía no llegamos, todavía necesitamos estar al pie del cañón, todavía necesitamos cuidar nuestros pasos, todavía necesitamos vigilar nuestra comunión con Dios. ¿Sí? Ahora, la pregunta del hermano, cuando dice el que es inmundo todavía, ¿sí? Dice el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Lo que está hablando ahí, hermanos, es que Dios nos da un libre albedrío. Es que Dios nos da una decisión para tomar. ¿Quieres ser inmundo? ¿Quieres ser injusto? Séalo. A Dios no le afecta. A Dios no le afecta. O sea, Él sigue siendo Dios, Él sigue estando en su trono, él sigue siendo soberano de los reyes de la tierra. Él sigue siendo Dios. ¿Sí me explico? Si usted quiere descuidarse, si usted quiere perderse, pues es su decisión. Eso es algo que usted tendrá que decidir y es algo con lo que usted tendrá que enfrentarse. Cada decisión que tomamos trae consecuencias. Cada decisión que tomamos. El simple hecho de decidir qué vamos a comer,
puede traer consecuencias. ¿Sí o no? Si usted sale ahí para las manzanas, por ejemplo, y se come una manzanota bien rica, bien jugosa, bien sabrosa, y al rato no puede ni hablar, pues es su decisión suya, ¿verdad? O sea, hay que ver ese tipo de detalles. O sea, una persona alérgica a los mariscos, pues tiene que cuidarse de no comer mariscos. Una persona que es alérgica, pues no sé, a cualquier otra cosa, pues tiene que cuidarse de aquello a lo que es alérgico. Tiene que tener la sabiduría para decidir sobre sus elecciones. Ahora, ahorita, por ejemplo, estamos viviendo tiempos, por ejemplo, preelectorales, ¿no? Que ya están los candidatos ahí listos, pues hay que ponerse a orar, ¿verdad? Para saber por quién vamos a votar, que Dios nos dé dirección. Que usted va a comprar un carro, pues póngase a orar para que tome una decisión correcta. Que va a comprar casa, pues póngase a orar para que Dios le dé la casa correcta. ¿Así me explico? O sea, son situaciones, hermanos, en las que tarde o temprano vamos a tener que decidir con quién casarse, con quién qué estudiar, etcétera, etcétera. Y son decisiones con las que vamos a vivir toda la vida. Entonces, a eso se refiere, hermano, al libre albedrío que tenemos. ¿Quieres ser injusto? Sé injusto. ¿Quieres ser inmundo? Sé inmundo. Tarde o temprano, su vida va a llegar al fin. Y si no dejamos aquello que ofende a Dios para servirlo y agradarlo a Él, tarde o temprano lo vamos a tener que dejar irnos al infierno. Entonces, a eso se refiere, hermano. ¿Sí le quedó claro? Que voy a conocer, yo no supe si le quedó claro o no. Pues ahorita todavía hay chance, o sea, cuando dice que es inmundo, sea inmundo todavía está dando oportunidad de que razonemos, de que pensemos en qué estamos fallando, si estamos fallando, y podamos arrepentirnos a tiempo. ¿Sí me explico? O sea, aquí la idea es, ya te diste cuenta que estás viviendo injustamente, ya te estás dando cuenta, ya te diste cuenta de que estás viviendo una vida en pecado, inmundo, por decirlo así. Bueno, ahí está la oportunidad. ¿Quieres ser santo? Santifícate. ¿Quieres ser justo? Practica la justicia. Acuérdense, hay un pasaje en la palabra que dice, por cuando fuiste frío, por cuando eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? ¿Dice eso su Biblia o no? Ok, pregunto, ¿por qué no dice te vomité? Dice te vomitaré. Entonces ahorita estamos a tiempo, nos enfriamos o nos calentamos, pero hay que hacer algo. Hay que reaccionar. De hecho, el mensaje de esta tarde es despiértate tú que duermes, así que más o menos por ahí vamos, hermano. Sí, más o menos por ahí va el tema. O sea, estamos en tiempo. Estamos en muy buen tiempo, hermanos, de empezar a buscar. Porque llegará el día en que alguien diga, ahí viene el novio, salgan a recibirlo, y entonces ya no va a haber chance. Pero ahorita está la oportunidad. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese más todavía. ¿Estamos? Ok, estar sobre la roca, hermanos, entonces habla de santidad, habla de vivir bajo la voluntad de Dios, habla de vivir en obediencia a Él. En segundo lugar, y una cosa nos lleva a la otra, la santidad nos lleva a vivir y a mantener una comunión con Dios. Pregunto, ¿qué es lo que sostiene a la casa? Los cimientos. Y los cimientos deben de estar en firme, en la roca, en tierra firme. Ya que a veces no hay rocas, entonces se escarba buscando la dureza, la firmeza del suelo. Aunque no haya piedra, aunque no haya roca, conforme pasa el tiempo, la tierra a mayor profundidad se va poniendo más dura. Yo recuerdo cuando se construyó Getsemaní, ahí donde está ahorita, había que hacer las zanjas para los cimientos, y había un hermano, ya falleció el hermano Mata, y él dijo, ustedes aviéntense la zanja de aquí para allá, o sea, una especie como de herradura, ¿va? Y dice, yo hago la zanja de aquí para allá, ustedes entre todos hagan la zanja aquella. Y ahí andamos, hermanos, un montón de gente haciendo zanja, nos tapaban la zanja, hermanos, buscando la firmeza del suelo. Y el hermano, como en mediodía, yo creo, un poquito más, se aventó toda la zanja que le tocaba a él. Pero donde él estaba,
tierra. Y donde estábamos nosotros era pura tierra suelta. O sea, no suelta, ¿verdad? Pero no era tierra sólida, no era tierra firme. El hermano es una zanja como este alto. Ya sabía, pues él vivía ahí. Es una zanja como este alto, nomás le raspó con la pala. Y a todos los hermanos puso hacer un solo coronón. ¿Por qué? Porque lo que sostiene la casa es la roca. Mientras el cimiento, mientras la casa, mientras el edificio espiritual del creyente esté sobre la roca se encarga de sostener al creyente. ¿Me expliqué? Si nosotros nos apartamos de la roca, entonces no va a haber quien sostenga nuestra vida. Se lo pongo de esta manera: el que habita al abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el que no, pues no. Pues no, o sea, cuando usted, lo he dicho en otras ocasiones, cuando usted va caminando por la calle y de repente empieza a llover, pero usted lleva un paraguas, usted abre el paraguas y goza de la protección que le da el paraguas. A lo mejor el paraguas no le da una protección tan completa, tan perfecta como la que da el Padre, ¿verdad? Pero le da una cierta protección. Ahora, si usted en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, por X razón hace esto con la sombrilla o el paraguas, ¿qué pasa? Se moja. ¿Por qué? Porque no está bajo la cobertura del paraguas. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo, o sea, el que lleva el paraguas aquí, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que no, pues no. O sea, es así de simple. A veces le buscamos interpretaciones más espirituales, ¿no? Pero a veces lo más sencillo es lo que más necesitamos. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si yo estoy en comunión con la roca que es Cristo, si yo estoy en contacto con esa roca, entonces yo voy a estar sólidamente edificado, sólidamente sostenido. ¿Sí me explico? Mientras yo estoy sobre la roca, estoy firme, estoy sólido. El problema es cuando nos apartamos de Jesucristo. Entonces no hay solidez en nuestras vidas. Entonces vagamos, entonces fallamos, entonces caemos, entonces tropezamos, porque no tenemos comunión con la roca. Estar en comunión significa estar juntos. Estar en comunión significa estar en armonía. Estar en comunión significa estar ligados unos a otros. ¿Sí lo explico? Por ejemplo, los lunes que venimos los varones, pues estamos en comunión, estamos en armonía, estamos juntos y en un mismo propósito. Porque agarramos la palabra y nos ponemos a meditar en ella y salimos bendecidos, salimos edificados. ¿Por qué? Porque estamos unidos, estamos en comunión. Estamos en comunión, hay armonía. Cuando nosotros somos o estamos en comunión y en armonía con Cristo, entonces vamos a ser edificados correctamente, personalmente. Ok. Entonces, ¿cómo podemos mantener comunión con Dios? Hay una manera en la que podemos mantener la comunión con Dios, y es, según Lucas, capítulo 5, versículo 16. Yo le pregunto, ¿usted cree que Jesús tenía comunión con el Padre? ¿Qué dice la palabra? Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él buscaba la soledad donde nadie lo molestara y se ponía a orar. Y esto era su costumbre, o sea, esto era de todos los días. Esto él buscaba el tiempo para buscar a Dios, para tener comunión con el Padre. Me llama mucho la atención, hermanos, cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro, él dice unas palabras que son clave. Dice: Padre, gracias te doy. ¿Por qué? Por haberme oído, porque me has escuchado. Y no lo digo porque no me hayas oído otras veces. Lo digo para que estos que están aquí
sepan que tú me escuchas. Sepan que estoy contigo, sepan que estás conmigo, sepan que hay comunión entre tú y yo. Entonces la oración, hermanos, es una parte importantísima de nuestra comunión con Dios. Es importante leer la Biblia, es importante ayunar, es importante venir a los cultos, pero también es importante tener esos tiempos a solas con Dios. La oración es un arma poderosa, hermanos, que nos permite combatir las acechanzas del diablo, porque en la medida en que nos comunicamos con Dios, podemos recibir su Espíritu Santo y ser fortalecidos para vencer la tentación. Miren, muchas veces pensamos que no pasa nada. Muchas veces pensamos que oramos y no sucede nada. Sin embargo, en nuestra propia vida podemos ir notando cambios, a lo mejor allá a la distancia, a lo mejor allá a lo lejos, pero podemos ir notando cambios que se van llevando a cabo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay oración, porque hay ese tiempo de búsqueda de Dios. Estuvimos visitando unas personas un tiempo, orando en su casa, y teniendo un estudio de la palabra. Y decía mi esposa, oye, yo le he notado cambios en su hablar. Yo le he notado cambios en cómo habla. Tal y tal palabra ya no las escucho en ella, ya no habla de esa forma. Nosotros no nos dábamos cuenta hasta que de repente ella se dio cuenta. O sea, muchas veces no nos damos cuenta de los cambios que están sucediendo a nuestro alrededor por causa de la oración. Y a veces pasa una cosa, le ha tocado escuchar el dicho que no es lo mismo ver los toros desde la barrera. Regularmente se refiere, ¿verdad?, a que, no sé, usted está viendo un partido de fútbol, por ejemplo, los que les gusta el fútbol, y parecen directores técnicos. ¿Sí saben a lo que me refiero, ah? De repente ya están gritándole cosas a los jugadores, y pásasela, y Jairoso, y esto y lo otro, y el árbitro, no sé qué. Parecen los directores técnicos del equipo. O sea, no es lo mismo. A ver, métase a jugar usted, a ver si es cierto. No sé a cuántos les gusta el box, pero de repente ya están, parecen Rocky va ahí del sillón. Aviéntese el ring, a ver si es lo mismo. O sea, dicen por ahí que no es lo mismo retar al diablo que tenerlo enfrente. A veces, hermanos, pensamos o no sabemos realmente cómo está la cosa. A veces es más fácil ver las cosas desde acá. ¿A dónde lo quiero llevar? A que en nuestra vida de oración nosotros no estamos desde acá, estamos ahí. Y así como los jugadores de fútbol a veces no ven la pelota que va para con ellos, o a veces no ven la jugada que está alrededor de ellos y se jarean, ¿verdad?, y meten las cuatro, digo, no las cuatro pelotas, sino las cuatro pezuñas, ¿verdad?, porque no ven alrededor de ellos. Pero los que estamos desde acá podemos ver el error y podemos ver la jugada como estaba. ¿Sí me explico? A veces en nuestra vida de oración no nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor de nosotros, pero otros sí se dan cuenta. ¿Sí me explico? O sea, hay gente que va a decir, caray, esta persona ya ha cambiado, ya no habla así, ya no reacciona de esta manera. Hay un cambio que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta hasta mucho tiempo después. Pero se dan esos cambios. Y esos cambios se dan por causa de la oración. Cosas que a veces nos es dificilísimo, o por no decir imposible, dejar por nosotros solos. Cuando empezamos una vida de oración y esa vida de oración se prolonga por un tiempo, poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que eso que hacíamos y que no podíamos dejar de hacer, ya dejamos de hacerlo. Y ya no nos cuesta trabajo decir no a eso. ¿Por qué? Porque hay una vida de oración que nos está respaldando, y esa vida de oración nos está metiendo en comunión con Dios, con su Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es el que nos da la firmeza
en nuestra edificación espiritual. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Ok, una de las maneras de estar sobre la roca es mediante la oración sincera, en la cual nos despojamos de toda máscara, de toda apariencia. Cuando estamos en ese rincón, en ese lugar secreto de oración, en ese lugar de comunión con Dios, donde nadie nos ve, donde el único que está ahí es Dios, que conoce nuestra mente, que conoce nuestro corazón, que conoce nuestro sentir, ahí no hay nada que esconder. Ahí no hay nada que esconder. Ahí somos lo que somos delante de Él. Ahí podemos venir y decirle: Señor, esto soy, esto traigo, esto te ofrezco, esto tengo, esto me duele, esto me alegra, esto me contrista. Y ahí en ese lugar de soledad, en ese lugar de íntima soledad, donde podemos desplayarnos delante de Dios, abrirnos de capa y decirle: Señor, esto soy. Ahí es donde empiezan a llevarse a cabo los cambios. Porque ahí es donde no hay nada que esconderle a Dios, y ahí es donde no le podemos esconder nada, y donde no le queremos esconder nada, y donde le decimos: Señor, te necesito. Necesito que tú operes un cambio en mí, en mi corazón, en mi forma de pensar, en mi forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque si yo sé que mi esposa me está escuchando al lado, yo me voy a callar muchas cosas. Pero si yo sé que el único que está ahí es Dios, que me conoce aún en lo más íntimo de mi corazón, entonces yo puedo decirle: Señor, que vengo delante de ti. Y es ahí donde se llevan los cambios, hermanos. Es ahí donde se dan los cambios en el corazón del hombre. En esos momentos de soledad, en esos momentos de intimidad, cuando viene el Espíritu Santo y te toca y te hace saber que Él está allí, y que te hace saber que Él puede cambiar todas las cosas. Cuando Él viene y te hace sentir su presencia en esos momentos de íntima comunión con Él, cuando Él te dice: no temas, yo estoy contigo, yo te estoy transformando, yo te estoy cambiando a mi imagen. Pero es en esos momentos, hermanos, de oración sincera. De oración sincera, cuando de veras nos despojamos de toda apariencia y en la intimidad somos fortalecidos en la presencia de Dios. Es en esos momentos de intimidad, en esos momentos de soledad con Dios. Es ahí cuando el Espíritu Santo viene y nos guía a toda verdad y a toda justicia. A toda verdad y a toda justicia. Acuérdense que la justicia de Dios obra para nosotros en el Calvario. Ahí obra la justicia de Dios para nosotros en el Calvario. Y ahí es donde podemos nosotros venir y decirle: Señor, si en esto te estoy fallando, cámbiame, límpiame, santifícame, hazme una nueva criatura. Y ahí es donde Dios se va a glorificar, hermanos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Estamos hablando, hermanos, de la comunión con Dios, de la comunión con el Espíritu Santo. Mateo capítulo 6, versículos 6 al 13, ya lo vimos en este mismo estudio precisamente. Mateo capítulo 6, versículos 6 al 13, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Escuche esto, hermano. Mas tú cuando ores, ora ¿a quién? A tu Padre. Pregunto: ¿a quién podemos acercarnos con más confianza que con nuestro Padre? ¿A quién podemos acercarnos con más confianza que con nuestro Padre, hermanos? ¿A quién? O sea, qué importante es que nosotros entendamos esta verdad, hermanos. Podemos acercarnos confiadamente a Él. Y Jesús nos enseñó de esta manera: Padre nuestro. O sea, yo puedo acercarme a Dios y llamarlo Padre.
El llamar a Dios Padre no se refiere a ponerle un título. No es un simple título el que Dios tiene. No sé si me estoy explicando. No es un simple título. Por ejemplo, el señor Mendiola, ya le estoy dando un título al señor Mendiola. El señor Santana, el señor Delgado, el señor X y Z. Son títulos, pero que no demuestran realmente lo que son para mí. Por ejemplo, el señor Mendiola, pues no es mi señor, es señor de su señora, de su casa. Pero no es mi señor, me explico. Aunque yo lo llame el señor Mendiola. Es un título. Pero cuando yo le digo a Dios, Padre, no es un título, meramente. Es algo que refleja mi relación con Él, su relación conmigo. Yo me acerco a Él como un hijo y Él me responde a mí como un padre. Es diferente la situación, ¿sí me explico? Es diferente la situación. Entonces, una de las maneras en las que podemos acercarnos a Él es reconocer que Él es mi Padre. Que Él es mi Padre. Es Padre de todos nosotros, puesto que fuimos adoptados. Pero si es Padre de todos nosotros, entonces es correcto que yo no nada más le diga Padre nuestro, sino Padre mío. Cuando nosotros entendemos, realmente entendemos el significado de la palabra mío, son 3 letras. 3 letras. Pero que si las podemos poner en el lugar correcto, como la tsunamita que dijo, mi amado es mío y yo suya. Cuando podemos poner esa palabrita de 3 letras en el lugar correcto y darle el significado correcto, qué hermoso es eso. Yo puedo acercarme a mi Padre porque mi Padre es mío. ¿Sí me explico? Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que vence en lo secreto, te recompensará. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, ahí dice que en público, pero la pregunta no es dónde, sino cómo. ¿Cómo puede Dios recompensarnos en público, hermanos? Acuérdense que estamos hablando de comunión y estamos hablando de santidad para lograr la comunión. Porque ¿sí? Los demás van a ver el cambio que Dios hace en nuestra vida. Va a ser algo visible. Sí. O sea, la mayor petición, el mayor deseo de cualquier creyente tiene que ser o tiene que girar en torno a estas 2 cosas: santidad y comunión. Santidad y comunión. Qué hermoso será, hermanos, cuando de verdad la gente pueda ver que Dios está con nosotros. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero hay otros que sí se dan cuenta. ¿Cuántas veces han venido con ustedes y le han dicho, usted que está más cerquita de Dios, ore por mí? ¿Por qué? ¿Cómo saben que está usted más cerquita de Dios que ellos? O sea, usted no les anda diciendo, mira que ando más cerca de Dios que tú, ¿o sí? Arrepiéntase si es así. Pero hay algo en usted que usted no nota, pero los demás sí. Y no necesita ponerse el plato del ensaladero acá arriba en la cabeza, no. Bueno, muchas veces el testimonio, no sé si entre ahí.
Porque nuestro testimonio es lo que nosotros hacemos, es lo que nosotros, como nos movemos. Pero hay algo más. Hace años, conocí a una persona que trabajaba pintando casas, edificios y cosas así. Y estaban pintando un restaurante que estaban abriendo ahí en el centro, ahí por la estatua de Talamantes, donde estaba la librería Buenas Nuevas antes, que ahora es, creo, música y mensaje. El caso es de que había una librería ahí de libros usados. O sea, no la librería cristiana, sino una librería de libros usados. Y esta persona pasó caminando por ahí porque iba a una tienda de pinturas que está ahí por la 21, que es Marco Pisa. Y vi por una cubeta de pinturas y fue por la cubeta, y cuando pasó por ahí, él vio a dos jovencitas que estaban viendo libros o revistas ahí en la tienda de libros usados. Estaban por la banqueta. Cuando venía de regreso por la cubeta, las jovencitas lo detienen y le dicen: oiga, ¿a qué iglesia va? ¿Cómo supieron que el joven era cristiano? ¿Quién sabe? Pero le preguntaron: ¿a qué iglesia va? O sea, hay algo que se siente, hermanos, que se percibe cuando estés en comunión con Dios. A lo mejor entre nosotros ni cuenta nos damos, pero la gente afuera sí se da cuenta. Por eso nos busca ruido el chicharrón. A ver si es cierto que hay algo, cómo reaccionamos. Ahí entra el testimonio. Pero hay algo diferente, ellos perciben que hay algo diferente. Creo que los ojos es la ventana, no del corazón. Del alma. Y eso es cierto, me ha tocado ver personas así que de repente nos ven los ojos y ay. Sí. Un amigo mío que se fue a ¿dónde se fue a vivir? Bueno, se fue a dar rumbo a parar. Y él decía que mucha gente le tenía miedo por los ojos. Se convierte al cristianismo y mucha gente le dijo: oye, ¿qué me hiciste en los ojos? Me daba miedo. Tiene la mirada más penetrante que un taladro. Pero sucede que la gente se da cuenta, hermanos. Te recompensará en público. Y usando, dice, no uséis, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Pregunto, vanas repeticiones, ¿será que Dios no quiere que le estemos pidiendo siempre lo mismo? ¿O a qué se refiere con vanas repeticiones? Repetir muchas palabras, las mismas palabras. A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo no? Sí, ¿a qué se refiere? Bueno, pero ¿será que Dios no quiere que le pidamos 2 o 3 veces lo mismo? Pues no, porque no significa eso, porque al orar por los alimentos siempre pedimos lo mismo. Frijoles con queso y tortillas. Sí. Bueno, no, yo no le digo: Señor, bendice estos frijoles, este chile, lo que coma, ¿no? Simplemente oramos por los alimentos a diario, ¿verdad? Y siempre usamos la misma oración que Dios pedimos por estos alimentos: bendícelos, santifícalos, santifícalos. Pero lo hacemos con entendimiento, nuestra oración. Decía un sacerdote, el testimonio de un ex sacerdote, cuando él oraba o rezaba, hacía la repetición de lo mismo y lo mismo, pero su mente o su entendimiento no estaba ahí, lo decía por decir. Como repetición, o sea, como un perico sin entenderlo. Sin entender lo que él decía cuando le cae el 20, que así dice él. Y empecé, dice, y fue cuando Dios le dio entendimiento sobre lo que llevaba años haciendo el rezo de a diario, ¿verdad? Por ejemplo, algo que la gente reza y que a lo mejor no entiende. Bueno, antes de eso, hermano, te iba a comentar algo. Yo entiendo que al estar orando, por ejemplo, decir en unos 5 minutos: ayúdame en esto, Dios mío, ayúdame en esto, ándale, Señor, Dios mío, ayúdame. Repetir lo mismo en ese momentito. Bueno, en ese momento. aquí
aquí vamos a ver, va más por el lado de lo que está diciendo la hermana Pati. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál era? Bueno, por ejemplo, Dios te salve María. Dios te salve María, así comienza un rezo, ¿no? Sí. Ok. Pero yo digo que María es la reina del cielo. Entonces, ¿necesita ser salvada o es reina del cielo? Ahora dice, Dios te salve María, el Señor es contigo, por fin. ¿El Señor es con María o necesita ser salvada? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. A ver, ¿tiene la capacidad de rogar por mí o necesita que yo ore por ella para que Dios la salve? Son oraciones muy contradictorias que no se ponen a meditarlas. O sea, ¿cuál es la idea de lo que Jesús nos está diciendo ahí? Razona, piensa lo que vas a decir, piensa lo que estás orando. O sea, no hagas algo nada más porque a alguien se le ocurrió enseñártelo y tú lo estás diciendo como pájaro verde pico chueco. Traducción cotorro. ¿Sí me explico? O sea, hay que analizar lo que estamos haciendo. O sea, no es nada más de que Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. No, razónalo, entiende lo que estás haciendo. Ya explicamos el Padre nuestro. Hay que saber lo que estamos haciendo. Hay que saber lo que le estamos diciendo a Dios. Y hay que hacerlo con todo el corazón, con todo lo que somos, con todo nuestro ser. ¿Me explico? A eso se refiere cuando dice vanas repeticiones, a hablar sin sentido. Cuando hablas sin sentido, cuando no le das el sentido a lo que Dios está, a lo que estás hablando para con Dios. ¿Qué pasó, Juan? Si quieres, siéntate, ahorita lo vemos. Entonces, qué importante es, hermanos, que nosotros entendamos qué estamos orando, cómo estamos orando. Acuérdense, hermanos, la oración nos va a llevar a la comunión con Dios. A través de la oración, el Espíritu Santo va a venir a nuestras vidas y va a transformarnos a través de la oración, pero también a través de la palabra. A través de la palabra. ¿Por qué hago alusión a la palabra, hermanos? Si no la traigo escrita ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces le damos al Espíritu Santo ciertas atribuciones o ciertas cosas que hacemos nosotros y decimos que es el Espíritu Santo. Ahí es donde entra la palabra. Ahí es donde entra la palabra. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos a lo mejor caer al piso en un acto de emoción y decir que es el Espíritu Santo. Yo no dudo, porque me ha pasado, que el Espíritu Santo me derribe una vez. Y también sé lo que es cuando alguien más te manipula para que tú te caigas o te avientes el clavado. Entonces, tenemos que aplicar sabiduría y aplicar la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque de repente va a venir a nuestra mente o va a venir a nuestra iglesia alguien que quiera manipularnos, manipular nuestra emoción, y podemos caer en un circo. Podemos caer en un circo que en lugar de llevarnos a la comunión con Dios, puede ser que nos aparte de ella. Amén. Hasta aquí vamos a dejar por lo pronto, hermanos, porque nos tardamos un poquito en comenzar, ¿verdad? Vimos por ahí una situación allá afuera. Nada más nos queda ver un solo punto en cuanto a esto. Yo creo que la próxima semana terminamos este estudio y comenzamos la próxima semana con el otro, si es que Dios lo permite. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a prepararnos para el culto. Amén.
Eterno Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos a tu presencia, Señor, para darte gracias por este estudio. Te pedimos en el nombre de Jesús, bendigas tu palabra, bendiga nuestros corazones y nos ayudes, Señor, a buscar tu gracia y tu misericordia cada día, Padre. En el nombre de Jesucristo te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros y podamos ver tu gloria, Padre. Santifica nuestras vidas, Señor, en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos a vivir en comunión contigo, Señor, para que nuestra casa siempre esté fundada sobre la roca, Señor, y nunca sobre la arena. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, vamos a prepararnos para nuestro culto. Amén.